Muy bien, mis pequeñitos, continuamos trabajando. Les comparto un videíto, presten mucha atención. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy les traigo una maravillosa enseñanza. Vamos a aprender qué es el cuento. Como datos importantes debes saber que el cuento es una narración corta, es decir, que vas a contar con tus palabras lo que sucede en un lugar siguiendo un orden, al cual llamaremos estructura del cuento. Pero antes de empezar a imaginar y contar nuestra historia, debemos tener claro el lugar donde se va a desarrollar mi cuento. Ejemplo, un bosque, una cueva, una casa, una calle, un parque. Tú puedes escoger cualquier lugar. Ahora, que ya tenemos listo el lugar, debemos definir quiénes van a ser los personajes de nuestro cuento. Puede ser un mago, unos niños, un oso, un leñador, una anciana. Una vez tenemos esto claro, podemos empezar a construir nuestro cuento. Pero, ¿y cómo es esa estructura? Déjame decirte que es muy sencilla. Toda narración o historia que nosotros queremos contar siempre debe tener un inicio, en donde decimos cómo empezó todo. Por ejemplo, un día soleado iba el oso caminando por el bosque, como siempre muy perezoso. Iba muerto de hambre, pero a causa de su pereza decidió que hoy no iba a buscar su comida. Y entonces Gruñón dijo: ¿por qué tengo que buscar siempre mi comida? Soy un gran oso, el mejor de todos, el más fuerte. Hoy he decidido que alguien trabaje para mí. De acuerdo a lo que escucharon, nos damos cuenta que ya tenemos el inicio de nuestro cuento. Dijimos dónde se desarrolla el cuento, en un bosque, en un día soleado. También contamos cómo es nuestro personaje, un oso muy perezoso que se cree el mejor de todos. Y adicional, contamos qué es lo que pretende hacer nuestro personaje. Como es tan perezoso, quiere que alguien busque su comida. Muy bien, ahora podemos contar cuál será el problema que tendrá nuestro personaje. Escuchemos atentos el ejemplo. Mientras el oso caminaba por el bosque, se encontró con unas pequeñas abejas que trabajaban muy duro cada día para producir su miel. Entonces, el oso, sin pena ni vergüenza y siendo muy grosero con las abejas, les dijo: indefensas abejas, muévanse, quiero toda la miel de su panal, tengo mucha hambre y necesito que me alimenten. Pero las abejas, enfadadas con lo grosero y pretencioso que es el oso, se negaron a darle la miel diciendo: no te daremos nada, oso atrevido. Deja la pereza y busca tu comida. Nosotras hemos trabajado mucho para conseguirla. El oso, enojado, dijo: entonces atacaré su panal. Tomó impulso y se lanzó hacia las abejas, pero ellas, muy valientes y ordenadas, se defendieron y picaron al oso una y otra vez hasta que el dolor lo derribó al piso. Hasta aquí, nuestro cuento ya desarrolló el problema al que nuestro personaje se enfrenta y cómo sucedió todo. Ahora solo nos falta contar cómo termina nuestro cuento. Escuchemos atentos. El oso, al verse derrotado, se fue adolorido y hambriento se quedó, porque al final entendió que si no busca su propia comida, nadie lo hará por él. Y hasta aquí nuestro cuento terminó. Muy bien, ahora que ya sabes cómo hacer un cuento, te invito a que crees uno. Utiliza tu imaginación para crear maravillosos cuentos. Como pudiste darte cuenta, es muy fácil. Vamos, anímate. Y colorín colorado, esta clase se acabó. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice en el video que es el cuento? A ver, Es una historia corta. es una narración corta, es una narración breve, ¿verdad? En donde voy a utilizar La imaginación. la imaginación, claro que sí. ¿Mi cuento tiene que tener un lugar? Claro que sí. ¿En donde suceden los hechos? Puede ser en un castillo. Como me dice que en un cuento yo puedo utilizar mi imaginación, yo puedo crear un cuento y puedo utilizar un castillo, puedo utilizar el cielo, puedo utilizar muchas cosas imaginarias. Claro está. Ahora, ¿tiene que tener un tiempo? También tiene que tener un tiempo, ¿no? En que suceden las cosas. Un lugar. ¿Tiene que tener personajes? Claro que sí. ¿Puedo inventar personajes? También, ¿no? De acuerdo a mi imaginación. Pueden haber personajes primarios y personajes secundarios. Ahora, me habla acerca de la estructura del cuento.
que viene a ser las partes, ¿no? Como quieran llamarlos, estructura del cuento, partes del cuento. ¿Cuál es la estructura? Al igual que la fábula que ya hemos trabajado, me dice que el cuento debe de tener un inicio, tiene que tener un nudo y tiene que tener un desenlace o final. Ahora, ¿qué es el inicio? El inicio es cuando yo comienzo mi cuento, cuando comienzo contando y también presentando a los personajes o al personaje principal de mi cuento. El nudo o desarrollo viene a ser ya el conflicto, lo que sucede en el cuento. ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Así como en el caso del oso, ¿no? Que quería comer, pero como era tan perezoso, quería que las abejas le lleven la miel, ¿no? Y un final, ¿cuál fue el final? Que las abejas reaccionaron y le dijeron que ellas no iban a brindarle fácilmente la miel, porque él es un oso perezoso. Si él quiere comer, que busque su propio alimento, porque así como es grandulón, pues que vaya a buscar su alimento, ¿cierto? Entonces, todo cuento tiene su inicio, su nudo y su desenlace, ¿ya? Hasta ahí está claro. Ojo, que el cuento, como dice Tiziani, es una breve narración, una breve historia, en donde yo voy a utilizar mi imaginación. Yo puedo crear un cuento con mi persona, me puedo colocar un nombre o puedo decir la princesa Naidú se encuentra en el castillo, ¿no? Y yo me estoy imaginando que estoy en un castillo. Cuando de pronto llega el rey, la lleva en su caballo, ¿no? Y el caballo empieza a volar hasta que llega al cielo. Y en el cielo ve los ángeles. Yo puedo ir imaginando. Ahora, ¿es real? No es real. En este caso, mi cuento es imaginario porque lo estoy haciendo de acuerdo a lo que yo quisiera que suceda, ¿no? En mi imaginación quisiera estar en un caballo que esté volando. Entonces, de eso se trata el cuento. Ahora, el cuento, ¿puedes narrarlo de forma escrita? Claro que sí. ¿Puedes narrarlo de forma oral? También lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Te comparto la teoría. Préstame atención. Ahí está. Te comparto la teoría. Muy bien. Entonces, continuamos trabajando ahora con el curso de razonamiento verbal. El tema que vamos a trabajar o que continuamos trabajando de acuerdo al video que hemos observado es el cuento. Entonces, el cuento es una narración breve de hechos imaginarios. Cuando hablo narración breve, me estoy refiriendo a una narración corta, ¿ya? De hechos imaginarios que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, claro que sí. Ahora, el cuento puede ser relatado de forma oral o de forma escrita, ¿ya? Lo puedes narrar de forma oral o de forma escrita. Miren, aquí podemos observar un castillo, ¿no? La mayoría de los cuentos a veces toman de que pueden utilizar que están en un castillo, en un bosque, ¿no? En una casa también. Puedes imaginar muchas cosas. Continuamos. Presta atención. A ver. El cuento. El cuento tiene personajes, claro que sí. Estos personajes pueden ser principales o secundarios también, ¿ya? El cuento tiene lugares, sí, tiene que tener un lugar de donde tú vas a narrar tus hechos, donde suceden lo que tú estás narrando, ¿no? Tiene que tener un lugar. ¿Cuáles son las partes del cuento? Ojo, partes del cuento o estructura del cuento. Tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Esto es lo que tú tienes que tener en cuenta para crear tu cuento. A los personajes, el personaje principal siempre viene a ser, ¿no? De quién va a tratar, pues, el cuento. En este caso, en el cuento que vimos en el video, ¿quién era el personaje principal?
Oso. El oso. ¿Y quién eran los secundarios? Las abejas. Las abejas. ¿Cuál era el lugar en el cuento del que vimos en el video? Bosque. ¿Tuvo un inicio? Claro que sí. ¿Tuvo un nudo? Hubo un conflicto, ¿no? El desarrollo. ¿Tuvo un desenlace? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, tienes que tener en cuenta todo eso para poder crear tu cuento. Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? No, mis. Muy bien. Listo. Puedes sacar tu libro entonces. Te comparto pantalla. Vamos a trabajar libro de razonamiento verbal. Vamos a trabajar la siguiente página. Vamos a trabajar la página. A ver, un momentito. Libro de razonamiento verbal, ¿ya? Por favor, libro de razonamiento verbal. Es la página, a ver, 36 y 37, ¿ya? 36 y 37. Ahí tenemos un cuento. Vamos a trabajar la página. Leñador honrado. Así es. Vamos a trabajar esa página, por favor. Ese cuento del leñador honrado yo pensé que iba a ser para plan lectora. No, es razonamiento verbal. Es el cuento. Listo. El leñador honrado. A ver, te voy a leer y de acuerdo a eso vamos a trabajar lo que nos pide el libro. Dice, el leñador honrado, escucha y préstame atención. Érase una vez un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con su familia. Una tarde de regreso a casa, su hacha cayó al río. Ahora, ¿cómo haré para trabajar y mantener a mis hijos? Exclamó preocupado el leñador. El leñador honrado. Érase una vez un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con su familia. Una tarde de regreso a casa, su hacha cayó al río. Ahora, ¿cómo haré para trabajar y mantener a mis hijos? Exclamó preocupado el leñador. Entonces, ante sus ojos apareció desde el fondo del río una ninfa hermosa. No te lamentes, buen hombre, traeré de vuelta tu hacha en este instante, le dijo la criatura mágica al leñador. Poco después, la ninfa reapareció con un hacha de oro y el leñador dijo que esa no era su hacha. Nuevamente la ninfa se sumergió en el río y luego trajo un hacha de plata entre sus manos. El leñador se volvió a entristecer y dijo que esa tampoco era su hacha. La ninfa volvió a sumergirse en el río. ¡Esa es mi hacha!, gritó de alegría el leñador, cuando la ninfa apareció con el hacha de hierro. La ninfa se impresionó con la honradez del leñador y le regaló el hacha de oro y la de plata. ¿Por qué se la regalaría? A ver, ¿por qué creen ustedes que luego la ninfa le regaló el hacha? Claro que sí, porque él no mintió, a pesar que la ninfa le sacó primero un hacha de oro, él le dijo que él quería su hacha de hierro, ¿verdad? Vio la honradez, vio que el leñador no era deshonesto, que era ambicioso, al contrario, era un leñador honrado, ¿cierto? Y por eso luego les obsequió esas dos hachas. Ahora, vamos a resolver. Aquí dice, identifica y colorea la respuesta correcta. Yo le voy a colocar un aspa, ustedes lo van a colorear. Dice, ¿qué personajes intervienen en el cuento? La ninfa. La ninfa, ¿qué más? El leñador. El leñador, muy bien.
Ahora, a ver, ahora dice, ¿qué lugares se mencionan en el cuento? Campo. El campo, ¿qué más? Río. El río, Río. porque ahí es donde se le cae el hacha, porque el leñador trabajaba en el campo. Ahora dice, ubica las acciones principales del cuento y completa el siguiente cuadro. Dice, ¿qué hecho importante se narra al inicio del cuento? A ver, ¿cuál es el título del cuento para empezar? El leñador honrado. El leñador honrado. Listo, a ver. Ahora sí. Me dice, ¿qué hecho importante narra el inicio del cuento? Al inicio, ¿cuál es el hecho importante? ¿Qué sucede? A ver, fíjense, ¿qué sucede al inicio? Al inicio, se fue regular. No, el hecho importante. Lee y dime el hecho importante. Analiza, ¿cuál es el hecho importante que sucede en el inicio? ¿Qué pasa? Ahora como... Su hacha se cayó al río. Muy bien. El hacha del leñador se cae al río. Listo. Se cae al río. Muy bien. Ahora, letra B dice, ¿quién ayuda a resolver el problema al leñador y cómo lo hace? La ninfa, listo. Vamos a colocar. Dime. La ninfa también no vio la codicia en el Señor. Claro que sí. No me va a alcanzar. Listo. Eso es lo que sucede. Ese es el conflicto que sucede, ¿ok? A ver, dice que ¿quién ayuda a resolver el problema del leñador? Le ayuda a la ninfa. ¿Cómo lo hace? Le muestra un hacha de oro y de plata y el leñador le dice que ninguna es suya, ¿no? Hasta que por fin le muestra la de hierro. ¿Ya? Escríbalo pequeño, pero tiene que ir ahí pequeño. Luego dice, ¿con qué hecho importante termina el cuento? ¿Qué sucede al final? Encontró su hacha la ninfa y como la ninfa no vio que él no quería de las dos hachas, le regaló. Claro, pero ¿con qué hecho? ¿Cuál es el hecho importante? ¿Qué es lo que la ninfa rescata del leñador? Que no vio su codicia por el oro y la plata. Al ver la honra. A ver la honradez. A ver la honradez, claro que sí. Al ver la honradez del leñador, ¿cierto? Al ver la honradez del leñador. La ninfa le regala el hacha de oro y plata, ¿verdad? Muy bien, listo. Ella al ver que era un leñador muy honrado porque le puso ella a prueba, ¿verdad? Le sacó un hacha de oro, pensó que se iba a deslumbrar el leñador,
pero no sucedió. Luego le sacó un hacha de plata y nada, el leñador quería su hacha de hierro y ella se dio cuenta pues de la honradez que tenía el leñador y decidió premiarlo, ¿no? Regalándole esas dos hachas, una de oro y la otra de plata. Muy bien. Miss, el otro sí me alcanzó. El de arriba. Ya. Ahora dice, deduce y subraya la respuesta correcta. A ver, ¿qué significa ser honrado, chicos? A ver. No ser ambicioso. Que trabaja mucho para mantener a su familia, que actúa honestamente según los valores o que es despistado y muy inocente. La B. Que actúa honestamente según sus valores. Muy bien. Avancen para continuar con la siguiente, más abajo, para continuar con los otros, con la otra pregunta. Un ratito, Miss. Y yo todavía estoy en leñador. En el título, Yo acabé ahí. ¿Con qué hechos importantes termina el cuento? ya. Yo acabé todo. Miss, ya acabé. Muy bien. Esperamos a los demás un momento. Miss, ya acabé. Ya. ¿Lo demás puedo bajar, chicos? Miss, todavía no acabo. Melanie Pacora, ¿acabaste? Miss. Ya terminé mi Naidu. Muy bien. Los demás avancen. Stephanie, ¿quién falta? Miss Melanie Anaya dice que ya acabó. Sí, ya observé. Acabaste, ya acabó Melanie Pacora, dice. ¿Acabaste, cierto, Melanie? Chicos, ¿terminaron los demás para pasar al siguiente? Sí, Miss, en ser humilde, ahí es la C. Todavía no, un momentito, todavía no puedo compartir esa parte, un momento. Miss, ya acabé. Muy bien. Pasamos al siguiente, entonces. Bajamos. Listo. Ahí está. A ver, dice. Ser humilde es sentirse más importante y mejor que los demás, vivir en el campo o vivir con sencillez sin presumir de nada. ¿Qué será ser humilde? La C. Listo, muy bien. Ahora dice, reflexiona y responde las siguientes preguntas. Si estuvieras en el lugar del leñador, ¿aceptarías el hacha de oro o de plata como tuyo? ¿Por qué? No. Ya, pero ¿por qué? Esa hacha no es mía. No sé. ¿Por qué no aceptarías? Sustenta tu respuesta. ¿Por qué no aceptarías? No, pero ¿por qué? Porque esa hacha no es mía, la de plata y de oro, y nomás quiere su hacha normal. Pero te está preguntando a ti, si tú estuvieras en el lugar del leñador, ¿aceptarías el hacha de oro o de plata como tuya? ¿Por qué? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Ponte tú en el lugar del leñador. Respóndelo como si te sucediera a ti ahí. A ver, ¿qué pondrías?
A ver, todos, ¿ah? ¿Qué colocarías ahí? No, yo escribí no porque esa hacha no es mía y no me pertenece. Ya, muy bien. Porque esa hacha no es tuya y no te pertenece y porque deben ser honrados. ¿Quién más? A ver, alguien más. Muy bien, Ana Lucía. ¿Alguien más? La respuesta es tuya, no te copies, ¿ah? La respuesta es tuya. Responde como si tú estuvieras en el lugar del leñador. A ver. Responda. Johan, Valentino, Matías, respondan porque yo ahí no voy a escribir nada. Esa respuesta va para ti. A ver, vamos, sustentemos nuestras respuestas. A ver. Miss, yo ya acabé. ¿Qué has colocado? No, porque no hay que ser ambiciosos con el oro y la plata. Ya, también está bien. No hay que ser ambiciosos. Ahora, letra B. ¿Qué recomendaciones darías a tus amigos para que sean honrados en todo momento? A ver. ¿Qué recomendación le darías? Yo he colocado si una chica dice que te va a recuperar algo y te saca algo de oro o de plata, tú debes de decir no es mío y que te recupere su cosa, porque esa cosa no es de él. Eso he puesto, Miss. Ya. Coloca tu respuesta, ojo. ¿Qué recomendaciones darías a tus amigos para que sean honrados en todo momento? Aprender la honradez y la humildad. Que nunca deben Que nunca deben aceptar cosas que no son suyas. apropiarse o adueñarse. Nunca deben, a ver, nunca deben apropiarse, vamos. Ojo, coloca tu respuesta, no trates de copiar, ¿ah? Vamos a poner a pensar esa cabecita. Ya les he dicho que cuando hay preguntas en donde tú puedes sustentar tu pregunta, hazlo. ¿Ya? Ahí queda el libro, ahí queda el libro. No es que todos copien lo mismo. Mi cabecita no va a pensar igual que la cabeza de Melanie Pacor, igual que la cabeza de Tiziani. Mi cabecita piensa diferente. ¿Ya? Pero esto aquí es una idea. También sería bien si yo pongo que hay que hacer un rap por lo que la vida nos da. ¿Cómo? Ahí es Esto donde sería- dice qué recomendaciones le darías a tus amigos. ¿Qué les diríamos? Que no deben coger lo ajeno, que no deben adueñarse de lo ajeno, que deben ser honrados, que practiquen la honradez, ¿no? No apropiarse de las cosas ajenas. Por ejemplo, si tú estás en el colegio y coges el lápiz, el borrador, la regla de tu compañero y te lo llevas, ¿qué estás haciendo? Estás robando. Directamente te estás adueñando de algo que no es tuyo. ¿Serías honrado? No. Entonces, a eso se refiere. Ese es el consejo. ¿Ya? Hay que nosotros, ¿cómo les explico? Conformarnos con lo poco o mucho que podamos tener. ¿Ya? Siempre ser humildes con lo que tenemos. No hay que desear lo ajeno. Eso es malo. No hay que desearlo. ¿Ya? Listo. Ahí queda tu libro. Te comparto la teoría para que puedas transcribir lo que queda. Te comparto.